Zairi Túpac, ¿cómo le va? Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, muchísimas gracias a ustedes por la invitación, a sus órdenes. Ipsos ha colocado a las dos instituciones más representativas de la democracia peruana en una altísima desaprobación. Hablo del Ejecutivo y hablo del Congreso. ¿Se han ganado a pulso ambas instituciones el rechazo de la gente, Zairi Túpac? Absolutamente, no, absolutamente. Hay una frase importante, ¿no? Primero, antes de cortar la tela hay que medirla varias veces, pero en el Perú primero cortamos, ¿no? Y después medimos, ¿no? Entonces, lastimosamente, al parecer nuestros gobernantes no logran medir o captar las necesidades realmente de la población, ¿no? En nuestro país hay una falta importantísima de planificación, ¿no? De una propuesta sistémica de desarrollo económico, político y social que sea sostenible, ¿no? Y conjuntamente con la frágil capacidad de gestión, ¿no? Y los altos índices, por supuesto, de corrupción, de inseguridad ciudadana. Vamos a ver, todo esto suma obviamente, se suma en una desaprobación, ¿no? Actual, no solamente presidencial, sino lógicamente también legislativa, ¿no? Y eso se aterriza en las encuestas. No olvidemos que las encuestas son justamente eso, ¿no? El instrumento, el termómetro que le permite a los órganos de gobierno medir la temperatura del momento. Y obviamente deben ser tomadas muy en cuenta. Sería un grave error desestimarlas. Más allá de que la encuestadora sea Ipsos y para sectores más progresistas, lo que Ipsos diga está más ligado a sectores conservadores o de derecha, pero en fin, no entremos ahí porque nos embarraríamos en la discusión, Zairi Túpac. Yo quería preguntarte, claro, si percibes que los medios de comunicación de toda índole han estimulado esta animadversión, han atizado el avispero. Uno de los grandes problemas en el Perú es no tener la información veraz y además de forma pertinente, ¿no? Entonces, si bien es cierto, hay medios de comunicación que vamos a decir cumplen su labor, pues hay otros que de alguna manera también pues, ¿no? respaldan posiciones específicas. Y eso de alguna manera le quita legitimidad, digamos, a la transmisión de información. Un país con una democracia tan incipiente como la nuestra, una democracia en estado embrionario, necesita de tener información pertinente y correcta, ¿no? Cuando esa no se da, lógicamente, esto acaba de alguna forma desanimando, ¿no? a la población y generando este sentimiento, pues, de que las cosas están de alguna manera manejadas, ¿no? Entonces, ese es un sentimiento creo que compartimos en general, ¿no? Todos los peruanos. De acuerdo. Ahora, no hay forma, Zairi Túpac, o corrígeme si de pronto estoy equivocado, no hay proyecto político que con estos márgenes de desaprobación sea sostenible en el tiempo. Entonces, en este sentido, la posibilidad de elecciones generales cobra cierto sentido. Pero ¿cómo lo logramos dentro de los márgenes constitucionales? Yo diría que aquí, de alguna manera, yo creo que hay una sensación primaria en la gente de que el presidente y el Congreso están jugando en equipos diferentes, ¿no? La gente sabe que de esa forma no va a ir al Mundial, Perú no va al Mundial. Entonces, es necesario definitivamente, ¿no? que aparezca, en primer lugar, ¿no? un proyecto país, como se lo menciona, ¿no? O sea, el legislativo y el ejecutivo tienen que trabajar de forma conjunta. Así es. ¿No? Y el legislativo no debe de alguna manera equivocar su posición de control político. El legislativo está para fortalecer, ¿no? las propuestas que debe tener, lógicamente, el ejecutivo. Pero aquí, como ya lo habíamos mencionado en anteriores oportunidades, el Ejecutivo no ha sido capaz hasta el momento, ¿no? de mostrarnos un proyecto país, ¿no? de forma sostenible, donde la gente por lo menos tenga la esperanza de que sus hijos van a vivir en un país donde se pueda donde vivir hay un país norte, viable, ¿no? ¿no? Eso no se ha dado. No se ha dado. Entonces, ahí hay obviamente una responsabilidad compartida, tanto el legislativo como el ejecutivo. La gente elige a sus gobernantes para que les solucionen sus problemas, no para que les generen más problemas. Totalmente, totalmente. Ahora, Zairi Túpac, ¿tú crees que, y te lo pregunto como, digamos, como cusqueño, como analista que vives en la región y escuchas lo que ocurre ahí, ¿tienes la sensación que hay espacio desde las regiones
quizás hay una masa crítica, quizás está ligada a la academia, no lo sé, tú me dirás, que pueda proponer un debate diferente para encontrar salida a esta crisis? ¿O también están entrampados en este farragoso problema? Yo considero que el problema en el Perú es sistémico. Ajá. Y eso también, lógicamente, envuelve a las regiones. El problema de la corrupción no se centra en la capital, es un problema que lastimosamente de sistema, pues. El problema de Perú es estructural, ¿no? Y es algo que venimos atrayendo inmediatamente después de la colonia. O sea, seguimos con la misma línea. Pongamos a pensar solo cómo nace el Congreso en el Perú, cómo nace el primer parlamento, y si no se pone a analizar todo eso, veremos que estamos arrastrando realmente problemas precoloniales. El apoyo al presidente Castillo en las áreas rurales del Cusco, por ejemplo, ¿percibes que se diluye o sigue sólido? Yo creo que se diluye definitivamente, ¿no? Hay una falta de liderazgo, por lo menos esa es la sensación en general de las personas, ¿no? Claro, al no ver solucionado sus problemas, el Perú está viviendo un momento de convulsión, una crisis permanente que no nace, por supuesto, con el presidente Castillo, eso viene ya de décadas, el problema es sistémico, lo repetimos, ¿no? Pero lógicamente recuerden que el Perú es un país pluricultural, está totalmente fragmentado. Entonces uno se va al interior del país, se va a algunos pueblos y realmente si usted va, lo más probable es que crean que usted es un extranjero. ¿Por qué razón? Porque ellos viven bajo otra cultura, bajo otras normas, ¿no? Y entonces uno tiene que empezar a reconocer eso y entender en qué país vivimos, ¿no? Para comenzar realmente a respetarnos entre nosotros y comenzar a crear un proyecto que de alguna manera nos involucre a todos y nos permita vivir colectivamente y buscar el bienestar. Tengo una última pregunta, Seydi Tupac, porque el tiempo me gana. Se prepara una interpelación al Premier Torres, pero a partir de lo que nos has planteado, de un problema sistémico, la verdad es que de pronto un cambio de Premier y de gabinete es solo una curita para una gangrena. Efectivamente, yo considero que en general las medidas que se toman, lógicamente, usted lo mencionó hace un momento, ¿no? El problema es que el Perú es complejo, es decir, atañe a una serie de cuestiones que tienen que ver con la sostenibilidad, que tienen que ver con la propia estructura, con la falta de instituciones, o sea, son muchísimos los problemas del país. Eso no significa que no haya solución, por supuesto que sí, pero hay que reconocer que el problema es complejo. Yo no creo particularmente que una medida paliativa de esa naturaleza genere realmente los cambios que el peruano necesita, ¿no? Para salir adelante. Seydi Tupac, siempre es un gusto conversar con usted. Muchísimas gracias por habernos acompañado, por darnos esa mirada siempre interesante de analistas que están en las regiones y que tienen una perspectiva interesante. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted. Hasta una próxima oportunidad. Muy bien, conversábamos con el